El día corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Le pido a la segunda secretaria sea tan amable de leer el documento en ausencia de los diputados promoventes. Lo va a darle lectura el diputado José Guadalupe Correa. La segunda secretaria dará lectura al documento. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Quienes suscriben, diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado y diputados Omar Carrera Pérez, Edgar Viramontes Cárdenas, José Dolores Hernández Escareño y José Juan Mendoza Maldonado, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera, 98, fracción segunda y 99 de su Reglamento General, sometemos a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma y adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de derechos de los pueblos indígenas al tenor de la siguiente exposición de motivos. México es reconocido internacionalmente como una nación pluricultural. Desde tiempos remotos, sus pueblos originarios como los aztecas, mayas, zapotecos, tarahumaras, olmecas y cascanes, entre otros, crearon estructuras sociales y políticas que algunos de ellos mantienen hasta la actualidad. Sin embargo, increíblemente, el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada un lunes 5 de febrero de 1917, no establecía de forma expresa derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Fue hasta agosto del 2001 cuando en un acto de elemental justicia se reforma la Carta Magna y se reconocen los derechos a los que dominan pueblos y comunidades indígenas, mismas que en dicha modificación se les consideró como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, aparte de ellas. También en esta reforma se consideró una cuestión de capital importancia, como es que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas. Elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. No obstante, que desde el 2001 se obligó a las entidades federativas a reconocer y regular en sus constituciones locales y leyes los derechos de los referidos pueblos y comunidades, en Zacatecas no se modificó el marco jurídico constitucional ni las leyes secundarias, producto de una lucha constante de nuestros pueblos originarios. De nueva cuenta, en mayo del 2015, se reformó el artículo 2 de la norma suprema del país con el objeto de que en su texto se estipulara con toda precisión el derecho de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Para tal efecto se plasmó como una prerrogativa de los mismos elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutaran y ejerceran su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para lo que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso, las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Asimismo, en el artículo 2 transitorio, contenido en dicha reforma, se estableció lo siguiente. Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán sus respectivas constituciones, así como la legislación correspondiente conforme a lo dispuesto en el presente decreto en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Estos principios constitucionales también están vinculados con el contenido de tratados y convenios internacionales en los que se protegen los derechos de los pueblos indígenas y tribales, entre los que resalta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales, en el cual los estados partes se obligan a adecuar su legislación nacional y a desarrollar acciones teniendo de referencia estándares mínimos sobre estos pueblos, entre los que se destacan la propiedad de sus tierras, la preservación de los recursos naturales de sus territorios, la salvaguarda de sus conocimientos tradicionales y la autodeterminación en sus asuntos políticos, tanto individuales como colectivos, aspecto neurálgico y objeto de la presente iniciativa. En el aludido convenio se establece como una obligación de los estados parte lo siguiente. Artículo 2. 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluir medidas: a. que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población, para lograr el mandato indicado en el numeral que antecede en el citado instrumento internacional se dispone. Artículo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Finalmente, al haber ratificado el convenio que nos ocupa, el Estado mexicano se obligó a, artículo 6. 1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: a. consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. B. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones selectivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que les conciernan. No obstante, las reformas constitucionales promulgadas y la ratificación de diversos instrumentos internacionales, los pueblos indígenas continúan sin tener garantizada su inclusión. Empero, la lucha por el reconocimiento de sus derechos no ha cesado, y muestra de lo anterior es que el 27 de septiembre del 2018, el ciudadano Hipólito Arriaga Pote, quien ostentó el carácter de gobernador nacional indígena y representante de las 68 lenguas maternas nacionales, así como integrante de la comunidad indígena, promovió un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, con el objeto de controvertir la omisión atribuida a la legislatura del Estado de Zacatecas de adecuar la Constitución local y la ley electoral, conforme a la reforma constitucional del 2015 en mención. Su agravio lo centra en la falta de
que incurrió la legislatura del Estado al omitir adecuar en su normatividad estatal el derecho y las reglas de participación de las mujeres y hombres indígenas, conforme a la supracitada reforma constitucional, dejando en estado de indefensión a la comunidad de la cual forma parte. Además, en cuanto a la improcedencia de la vía invocada por la autoridad responsable, es competencia de la autoridad jurisdiccional electoral local resolver en primera instancia cuando se controvierta una omisión legislativa, como lo establece la jurisprudencia relativa al principio de definitividad, que debe agotarse por regla general la instancia local cuando se alega omisión legislativa en materia electoral de un Congreso estatal. Como hemos hecho mención, en el pasado proceso electoral local, el promovente solicitó el registro de candidatos de elección popular de los candidatos indígenas para los cargos de elección popular a diputados locales, así como de regidores para la elección de la entidad zacatecana, y según el promovente obtuvo como respuesta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, IES, que por argumento del Instituto Nacional Electoral, en esa entidad federativa, ninguno de los municipios contienen el porcentaje de población indígena requerido para conformar un distrito de calidad indígena, por lo que las personas que desean participar como candidatos lo podrían hacer mediante la postulación de los partidos políticos o a través de las candidaturas independientes. Resaltar que el promovente no buscaba confrontar lo esgrimido en el párrafo anterior, sino denunciar la omisión por parte de la legislatura del Estado. Asimismo, argumentó que la omisión referida es de carácter absoluto, tal como lo ha afirmado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que una omisión es absoluta cuando el órgano tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha realizado, pues no se ha creado apartados especiales en el que establezcan las formas y lineamientos para que los miembros de las comunidades indígenas puedan competir para los cargos de elección popular, lo que conlleva un acto de discriminación, puesto que no existe un reconocimiento en la normatividad estatal de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establece el artículo 2 de la Constitución Federal. Es importante señalar que tratándose de facultades de ejercicio obligatorio, el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea o expide una norma general, porque hay un mandato que se lo exige, como ya se ha mencionado en la parte transitoria de la reforma constitucional, sino que las legislaturas de las entidades federativas deben adecuar su normatividad a la ley suprema del país, sin excepción alguna, porque siendo el Estado de Zacatecas parte integrante de la Federación, como se establece en el artículo 43 de la norma suprema en alusión, la fuerza vinculante para el legislador zacatecano es de carácter obligatorio. Destacar que en el informe circunstanciado, esta soberanía, en su carácter de autoridad responsable, aceptó la existencia de la omisión legislativa. En otro orden de ideas, un informe emitido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas arrojó que, de acuerdo a la información del Censo General de Población y Vivienda 2010, la presencia de población indígena en Zacatecas asciende a 10.109 personas, que representan el 0.7% de la población total. De igual forma, señaló que se reconoce en las constituciones locales la existencia de pueblos y comunidades indígenas en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Estado de Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán. Y solo 4 estados no regulan el reconocimiento de la existencia de pueblos y comunidades indígenas, siendo ellos Aguascalientes, Baja California Sur, Nuevo León y precisamente Zacatecas. Aunque estos últimos estados no tienen pueblos y comunidades indígenas reconocidos como tales, pero sí una presencia, a diferencia de Aguascalientes y Zacatecas, los estados de Baja California Sur y Nuevo León sí acataron lo mandato en la Constitución Federal.
Lo anterior, en virtud del contenido de la sentencia dictada por el citado Tribunal Electoral Local, y que fuera notificada a esa soberanía popular en fecha 24 de octubre del 2018, en donde se desprende que del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente Triges-JDC-140-2018, interpuesto por Hipólito Arriaga Pote, gobernador indígena y representante de las 68 lenguas maternas en contra de la legislatura del Estado, que de forma particular en el apartado de efectos del documento de referencia, el órgano jurisdiccional refiere lo siguiente. A. Se ordena a la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas a fin de que, de acuerdo a sus atribuciones y facultades, realice las adecuaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y, en su caso, a las legislaciones correspondientes, como lo ordena el artículo 2 transitorio de la reforma al artículo 2, apartado A, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 22 de mayo del 2015, efectuando para ello las investigaciones y estudios que considere pertinentes. B. Para su cometido, deberá tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 2, párrafos 2 y 3 de la Constitución Federal, la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, entendidos estos preceptos como derechos mínimos que son reconocidos ya por el texto constitucional. C. Se vincula a la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas a fin de que las adecuaciones referidas en el marco normativo de nuestra entidad las realice de acuerdo a su agenda legislativa, pero teniendo como límite el término señalado en el artículo 62, párrafo 1, fracción 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, esto es, 90 días antes del inicio formal del próximo proceso electoral. De tal forma que una vez que al interior de esta Comisión de Puntos Constitucionales tuvo a bien analizar la resolución de referencia, se coincidió en la formulación de la presente iniciativa de reforma a nuestra Constitución local para incorporar lo que en su momento representó una omisión legislativa por la legislatura correspondiente, atendiendo a los puntos resolutivos que a continuación se transcriben. Primero, se declara la existencia de una omisión legislativa de carácter absoluto en competencia de ejercicio obligatorio por parte de la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas en relación a la reforma segunda, apartado A, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 22 de mayo del 2015. Segundo, se ordena a la autoridad responsable para que haga las adecuaciones de los cuerpos normativos locales según corresponda, de conformidad con el apartado 5 de efectos de la sentencia. Tercero, se ordena a la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas que informe sobre las adecuaciones realizadas de conformidad con el término establecido en el inciso D del apartado 5 de efectos de la sentencia. En ese orden de ideas, en la presente iniciativa se propone reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas a fin de que, como lo referimos en el preámbulo de la presente exposición de motivos, se homologue el marco normativo de la entidad en las disposiciones contenidas en nuestra Carta Magna, para asegurar así se establezcan mecanismos de acceso de los pueblos indígenas a sus derechos civiles y políticos. Dichos cambios son complementados con disposiciones transitorias que obligan a la legislatura del Estado de Zacatecas, una vez entrado en vigor el decreto, a realizar las modificaciones legales a la normatividad correspondiente. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa.
con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Artículo único. Se adiciona un párrafo tercero recorriéndose los demás en su orden al artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 26. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para que hayan sido electos o designados en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, se reformará la legislación en materia para armonizarla a lo previsto en este instrumento legal. Tercero, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas, 21 de marzo del 2019. Atentamente, Comisión de Asuntos Constitucionales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.